Capítulo 2. 17 días. Tap. Luz hizo una mueca y se frotó la cara al notar un dolor punzante en la nariz. Tap, tap. Ahora en los pómulos. Abrió los párpados y casi de inmediato esbozó una expresión de sorpresa. Una fornida muchacha de pelo castaño claro con expresión grave y cejas grandes estaba inclinada sobre ella. Llevaba el pelo recogido de forma desordenada en lo alto de la cabeza. Vestía pantalones de yoga y una camiseta de camuflaje sin mangas, a juego con sus ojos de color avellana moteados de verde. Sostenía una pelota de ping-pong entre los dedos y parecía dispuesta a lanzarla. Luz se echó atrás en la cama y se protegió la cara. Ya tenía bastante sufrimiento por no estar con Daniel. No necesitaba añadir ninguno otro más. Bajó la mirada para ubicarse y se acordó de la cama en la que se había desplomado la noche anterior. La mujer de blanco que había visto tras la partida de Daniel se llamaba Francesca. Y era una de las profesoras de la escuela de la costa. A pesar de su estupor, Luz se había percatado de que era una mujer bella. Tendría algo más de 30 años y una cabellera rubia que llegaba hasta los hombros. Sus pómulos eran redondeados y sus facciones anchas y suaves. Un ángel, decidió Luz casi al instante. Francesca no le hizo ninguna pregunta mientras se dirigían hacia la habitación de Luz. Seguramente esperaba esa llegada a horas intempestivas de la noche, y se había dado cuenta del cansancio extremo de la chica. La desconocida que había despertado a Luz y le había devuelto a la realidad parecía dispuesta a tirarle otra pelota. Muy bien, dijo en tono de voz grave. Ahora ya estás despierta. ¿Quién eres? Preguntó Luz adormecida. En realidad soy yo quien debería saber quién eres tú, aparte de la desconocida que me he encontrado metida en mi cuarto sin permiso cuando me he despertado, y que me ha interrumpido mi mantra matutino con sus inquietantes balbuceos en sueños. Me llamo Shelby. Encanché. Esta no es un ángel, conjeturó Luz. Solo es una chica de California muy pegada a sí misma. Luz se incorporó en la cama y miró a su alrededor. Aunque algo desordenada, la habitación estaba bien arreglada. Tenía el suelo de madera de color claro, una chimenea encendida, un microondas, 2 mesas largas y anchas, y unas estanterías de empotradas que hacían también de escalera, de lo que Luz descubrió en la litera superior. Por una puerta de madera corredera vislumbró un cuarto de baño privado cuya ventana, para su sorpresa, tenía vistas al océano. No estaba mal para alguien que había pasado todo el mes anterior viviendo frente a un cementerio antiguo y repugnante en una habitación más propia de un hospital que de una escuela. Sin embargo, se dijo al menos, aquel cementerio horrible y esa habitación significaba que estaba con Daniel. Apenas había tenido tiempo para acomodarse en espada y cruz, y ahora, una vez más tenía que empezar desde el principio. Francesca no le dijo que tenía una compañera de habitación. Por la expresión de Shelby, Luz supo de inmediato que sus palabras no habían sido nada apropiadas. En lugar de seguir hablando, echó un vistazo a la decoración del cuarto de Shelby. Luz nunca había confiado en su propio gusto, o tal vez nunca había tenido ocasión de demostrarlo. No había pasado el tiempo suficiente en Espada y Cruz como para preocuparse por la decoración. Ya anteriormente en Dover, su habitación consistía 4 paredes blancas y desnudas, tal como Callie dijo en una ocasión, era una elegancia esterilizada. Ese dormitorio, en cambio, tenía algo que hacía que fuera extrañamente fabuloso. Una gran variedad de plantas que nunca había visto antes adornaban la repisa de la ventana. Unos banderines de oración pendían del techo. Un edredón patchwork de colores apagados se deslizaba desde la litera superior, impidiendo una parte que Luz viera un calendario zodiacal colgado sobre el espejo. ¿Y qué esperabas? ¿Que despejasen las habitaciones del océano para Lucinda Price? Luz negó con la cabeza. No he querido decir eso, pero espera, ¿cómo sabes mi nombre? Así que tú eres Lucinda Price. Los ojos moteados de verde de la chica parecían haber reparado en su raído pijama gris. ¡Qué suerte la mía! Luz se quedó sin habla. Lo siento. Shelby tomó aire y corrigió su tono de voz a la vez que se sentaba en el borde de la cama de Luz. Soy hija y única. León, mi terapeuta, me intenta enseñar a no ser tan brusca cuando conozco a alguien. ¿Y funciona?
Luz también era hija única, pero no era desagradable con los desconocidos que se cruzaban en su camino. Lo que he querido decir es que Shelby hizo un gesto de incomodidad. No estoy acostumbrada a compartir. Oye, dijo sacudiendo la cabeza, ¿y si empezamos de nuevo? ¿Estaría bien? De acuerdo. Shelby inspiró profundamente. Anoche Francesca no te dijo que ibas a tener una compañera de habitación porque tendría que haberse dado cuenta. Y si lo hubiera notado, informarte que yo no estaba en la cama cuando llegaste. Entré por esta ventana, señaló sobre las 3. En la parte externa de la ventana, Luz vio una cornisa amplia conectada con una parte inclinada del tejado. Se imaginó a Shelby, apresurándose por el entramado de cornisas del tejado para regresar a su habitación a medianoche. Shelby bostezó ostensiblemente. Verás, en lo que concierne a los Nephilim de la escuela de la costa, lo único en lo que los profesores son estrictos es en fingir disciplina. En sí, la disciplina no existe. De todos modos, claro está, Francesca nunca admitirá algo así ante la nueva, y menos aún ante Lucinda Price. Otra vez el retín en la voz de Shelby cuando pronunciaba su nombre. Luz se preguntó qué quería decir y también dónde había estado Shelby hasta las 3 y cómo había entrado por la ventana oscura sin volcar ninguna planta y qué eran los Nephilim. De pronto le vino el recuerdo vívido del lío mental que le sometió a Ryan cuando se conocieron. La dura apariencia exterior de su compañera de habitación de la escuela de la costa era muy parecida a la de Ryan, y Luz recordó haberse preguntado también el primer día qué pasó en Espada y Cruz, si alguna vez lograría congeniar las dos. Pero aunque a Ryan le pareció intimadora e incluso peligrosa desde el principio, dejó entrever una extravagancia encantadora. En cambio, la nueva compañera de habitación de Luz solo parecía una plasta. Shelby se levantó de la cama y se dirigió pasadamente al baño para cepillarse los dientes. Luz, tras revolver en su bolsa de viaje en busca de cepillo de dientes, la siguió al baño y señaló avergonzada el tubo de pasta dentífica. Olvidé traer la mía. Sin duda, el resplandor de tu celebridad te deslumbra ante las pequeñas necesidades de la vida, replicó Shelby, que sin embargo cogió el tubo y se lo pasó a Luz. Se cepillaron en silencio unos 10 segundos hasta que Luz no pudo más y escupió la espuma. ¿Shelby? La muchacha con la cabeza en el lavamanos de porcelana escupió también y dijo, ¿qué? En vez de formular alguna de las preguntas que le habían asaltado las penas unos minutos atrás, Luz se sorprendió a sí misma preguntando, ¿qué decía mientras dormía? Aquella había sido la primera mañana en el mes de sus sueños atormentados por el recuerdo de Daniel, en que Luz había despertado sin recordar nada. Nada, ni la caricia de un ala del ángel, ni siquiera un beso de sus labios. Se quedó mirando la expresión brusca de Shelby en el espejo. Luz necesitaba que la muchacha le ayudara a recordar. Tenía que haber soñado con Daniel. De no haberlo hecho, ¿qué podía significar aquello? Yo qué sé, exclamó Shelby por fin. Farbullabas incoherencias. La próxima vez intenta pronunciar mejor. Salió del baño y se calzó unas chancletas de color naranja. Es la hora del desayuno. ¿Vienes o qué? Añadió. Luz salió a toda prisa del baño. ¿Qué tengo que ponerme? Todavía iba en pijama. La noche anterior Francesca no había mencionado que hubiera norma alguna de vestimenta, pero bueno, también se había olvidado de mencionar que compartía habitación con otra chica. Shelby se encogió de hombros. ¿Quién te crees que soy? ¿El guardián de la moda? Coge lo que menos tiempo te lleve ponerte. Estoy hambrienta. Luz se apresuró a ponerse unos vaqueros finos y un jersey ajustado de color negro. Le habría gustado arreglarse unos cuantos minutos más en su primer día de clase, pero se limitó a coger la mochila y a seguir al Shelby por la puerta. El pasillo de la residencia era distinto a la luz del día. Donde quiera que mirase había grandes ventanales luminosos con vista al océano o estanterías empotradas, repletas de libros gruesos y de cubiertas de colores. Los suelos, las paredes, los techos falsos y las escaleras empinadas y curvas, todo estaba hecho de la misma madera de arce, empleada en el mobiliario del interior de la habitación de Luz. Aquello habría proporcionado al lugar un toque cálido de las cabañas de madera, de no ser porque su diseño era tan intrincado y extraño como aburrida y funcional. Había sido la residencia en Espada y Cruz.
A cada paso, el pasillo parecía dividirse en corredores más pequeños, con escaleras en espiral que penetraban cada vez más aquel laberinto poco iluminado. Al cabo de 2 tramos de escaleras y tras cruzar lo que parecía ser una puerta secreta, Luz y Shelby atravesaron otra de doble de cristal y salieron al exterior. El sol era de justicia, pero el aire lo bastante fresco para que Luz se alegrara de llevar un jersey. El aire olía a océano, pero no era el olor con el que estaba familiarizada, era menos solebre y más calcero que el de la costa oeste. El desayuno se servirá en la terraza. Shelby señaló una amplia extensión de terreno. 3/4 partes de la zona del césped estaban bordeadas por unos frondosos arbustos, artesanías azules, y el restaurante consistía en un descenso empinado que iba a dar al mar. A Luz le costaba creer lo bonito que era el emplazamiento de la escuela. No se veía capaz de poder aguantar encerrada toda la clase sin salir al exterior. Conforme se acercaba a la terraza, Luz atisbó otro edificio. Consistía en una estructura alargada y rectangular, con tejado de madera y unas alejebles ventanas con marcos de un color amarillo. Un gran letrero tallado en la mano en el que se leía «Cantina», entrecomillado, como si se tratara de una broma, colgada sobre la entrada. Sin duda era la cafetería estudiantil más agradable que Luz había visto nunca. La terraza estaba llena de mesas y sillas de hierro pintadas de blanco, y había alrededor de un centenar de estudiantes con el aspecto más despreocupado que Luz había visto en su vida. La mayoría se habían descalzado y apoyaban los pies en las mesas mientras comían unos elaborados platos de desayuno, huevos a la benedictina, gofres con fruta, porciones de quinchas salpicadas de espinaca con aspecto de ser exquisitas. Los estudiantes leían el periódico, charlaban por el móvil, jugaban al croquet en el césped. Luz conocía a los chicos ricos de Dover, y si algo caracterizaba a los de la costa es que eran serios y estirados. No tenían nada que ver con esos muchachos desgreñados y despreocupados. La escena recordaba más a un primer día de verano, a un martes de principios de noviembre. Todo era tan agradable que casi resultaba difícil envidiar la apariencia autocomplaciente de estos chicos y chicas. Casi. Intentó imaginarse a Arrian allí, y lo que pensaría Shelby o de aquella cantina junto al océano, y se dijo que probablemente no sería de qué reírse primero. Deseó poder volver a hablar con Arrian. ¿Cómo le gustaría reírse un poco? Al mirar a su alrededor, cruzó la mirada sin querer con un par de estudiantes, una chica guapa con la piel aceitunada, vestidos de topos y un pañuelo verde atado a su lustrosa cabellera negra, y un muchacho de pelo rubio rojizo, de espaldas anchas que se disponía a engullir un enorme montón de tortillas. La reacción instintiva de Luz fue apartar la cabeza en cuanto hubieron establecido contacto visual, lo cual en Espada y Cruz siempre era lo más sensato. Sin embargo, ninguno de ellos se había quedado mirando. Lo más sorprendente en la escuela de la costa no era el sol cristalino, ni esa cómoda terraza para el desayuno, o el dinero que parecía rodear a todo el mundo. La cosa más sorprendente era que los estudiantes sonreían. Bueno, la mayoría sonreía. Cuando ella y Shelby se hicieron en una mesa desocupada, esta última cogió un letrero pequeño que tenía encima y lo arrojó al suelo. Luz se inclinó y vio de reojo que tenía la palabra reservado escrita en ella. En ese instante, un chico de su edad, ataviado con el uniforme de camarero y corbata negra, se les acercó con una bandeja de plata. «Esa mesa está empezó a decir cuando inoportunamente se le quebró la voz. «Café solo», dijo Shelby a continuación. Preguntó con brusquedad a Luz: «¿Qué vas a tomar?» «Lo mismo», contestó Luz incómoda al verse atendida por un camarero, «pero con un poco de leche». «Son becarios, han de trabajar duro para seguir adelante». Shelby, desdeñosa, torció el gesto hacia Luz mientras el camarero se apresuraba a buscar los cafés. Luego cogió el San Francisco Cornhill del centro de la mesa y desplegó la portada con un bostezo. Entonces Luz estalló. «Oye», dijo mientras bajaba un poco el brazo de Shelby para poder verle bien la cara por encima del periódico. Shelby, sorprendida, arqueó sus espesas cejas. «Resulta que yo fui becaria, no en la última escuela, sino en la anterior». Shelby se sacudió la mano de Luz. «¿Se supone que también debería impresionarme esa parte de tu historia?»
Luz se iba a preguntar a Shelby qué le había contado de ella cuando notó una mano cálida en el hombro. Francesca, la profesora que había salido a recibir en la puerta la noche anterior, la miraba sonriendo. Era una mujer alta, de porte imponente, e iba vestida de modo aparentemente muy natural. Llevaba el pelo rubio, cuidadosamente peinado a un lado. Tenía los ojos pintados de un color rosa brillante. Lucía un vestido negro ajustado con un cinturón azul, zapatos de talón abiertos por delante a conjunto. El tipo de vestimenta capaz de hacerse sentir vulgar a cualquiera. Luz deseó por lo menos haberse maquillado y no llevar sus Converse sucias de barro. —¡Qué bien! Veo que ya habéis conectado. Francesco sonrió. Sabía que pronto seríais amigas. Shelby no dijo nada. Simplemente hizo crujir el periódico. Luz se aclaró la garganta. —Creo que no te va a costar nada adaptarte a la escuela de la costa, Luz. Está pensada para que sea así. La mayoría de nuestros estudiantes superdotados se adaptan sin problemas. —¿Superdotados? —se preguntó Luz. Evidentemente, en caso de duda, siempre puedes acudir a mí. También puedes confiar en Shelby. Por primera vez esa mañana, Shelby se rió. Tenía una risa áspera y bronca. La clase de risa que Luz había esperado de una persona mayor, fumadora, empedernida, y no de una adolescente fanática del yoga. Notó que torcía el gesto. Lo único que quería era adaptarse sin problemas a esa escuela. No se sentía parte de un grupo de adolescentes talentosos y mimados que residían en lo alto de un acantilado con vistas al océano. Ella pertenecía a la clase normal, a la gente con calma en vez de raquetas de squash, a la gente que sabía que iba la vida. Ella estaba predestinada a estar con Daniel. Todavía no sabía que sí exactamente ahí, solo que permanecía escondida de forma provisional mientras Daniel liberaba su guerra. Después él la llevaría de vuelta a casa o a algún otro sitio. Bueno, os veo en clase. Que aproveche, exclamó Francesca tras darse la vuelta y mientras se alejaba señalando al camarero que llevaba un plato para cada una, exclamó: prueba la quiche. Cuando se hubo marchado, Shelby tomó un gran sorbo de su café y se secó la boca con el dorso de la mano. Shelby, ¿sabes lo que significa dejar comer tranquila? Volvió a posar la taza en el plato con un gesto brusco y guardó con impaciente al que el camarero dejara los quiches y se marchara de nuevo. Una parte de ella deseó estar en cualquier otra mesa. A su alrededor se oían murmullos de conversaciones alegres. Aunque no podía participar en ellas, al menos estar sentada sola sería preferible a permanecer de aquel modo. Por otra parte, lo que Francesca había dicho la había confundido. ¿Por qué había dado a entender que Shelby era una excelente compañera de habitación, cuando era evidente que se trataba de una persona totalmente hostil? Luz se detuvo masticando un poco de quiche, consciente de que no sería capaz de comer nada hasta que pudiera verbalizar lo que pensaba. Vale, muy bien, ya sé que soy una novata y que, por algún motivo, eso te disgusta. Me imagino que antes de que yo llegara tenías una habitación para ti sola. No lo sé. Shelby bajó el periódico hasta situarlo justo por debajo de los ojos. Arqueó una de sus enormes cejas. Pero no soy tan terrible. ¿Qué hay de malo en que tenga preguntas que hacer? Perdona si he venido a la escuela sin saber qué narices son los nefilins. Nefilines. Se dice nefilim. Lo que sea. No me importa nada. No tengo ningún interés en enmismarte contigo. Eso significa que algo de esto. Luz señaló entonces el espacio que la separaba. Es responsabilidad tuya, así que dime cuál es tu problema. Shelby torció los labios, dobló el periódico y se reclinó en su asiento. Pues, los Nefilim te deberían importar. Vamos a ser tus compañeros de clase. Extendió la mano señalando la terraza. Contempla el bonito y privilegio cuerpo estudiantil de la Escuela de la Costa. No volverás a ver la mitad de esos tarugos, excepto con el objeto de nuestras bromas. ¿Nuestras? Sí. Te encuentras inscrita en el programa para alumnos aventajados y vas con los Nephilim. Pero no te preocupes si no eres una alumna muy brillante. Luz resopló. Aquí el grupo de estudiantes con talentos en realidad es una tapadera, un sitio donde meter a los Nephilim sin levantar sospechas. De hecho, la única persona que alguna vez ha albergado sospechas es Becker Brady. ¿Y quién es Becker Brady?
preguntó Luz, inclinándose para no tener que alzar la voz y hacerse oír por encima del ruido del oleaje al chocar contra la orilla. El empollón de sobresalientes que hay 2 mesas más allá. Shelby señaló con la cabeza a un muchacho regordete vestido con una camisa de cuadros que acaba de verter el yogurt sobre un enorme libro de texto. Sus padres no aceptan que nunca haya sido admitido en las clases para alumnos aventajados. Cada semestre hacen una campaña. Él aporta las puntuaciones de Mensa, los resultados obtenidos en ferias de ciencia, los premios Nobel a los que ha impresionado, todo ese tipo de cosas. Y cada semestre, Francesca tiene que idear alguna prueba estúpida e insuperable para que le impida acceder. Soltó un bufido. Casi del tipo de a ver que resuelve este cubo de Rubik en menos de 30 segundos. Shelby chasqueó con la lengua. Aunque bueno, ese Nermron logró superar esa prueba. Pero, si es una tapadera, preguntó Luz sintiéndose algo mal por Barker. ¿A quién encubre? A gente como yo. Soy un Nephilim. Nefilim. Que es cualquier cosa que con gen de ángel. Mortales, inmortales, transternos. Intentamos no ser discriminaciones. ¿Y esta es una palabra? ¿No tiene plural? Shelby frunció el ceño. ¿Hablas en serio? ¿Te suena bien Nefilimes? A mí en absoluto, gracias. Siempre es Nefilim, independientemente de cuántos te refieras. Así que Shelby era un tipo de ángel, lo cual era raro, porque no lo parecía ni actuaba como tal, no era fabulosa como Daniel, Cam o Francesca, no poseía el magnetismo de Roland o Ariane, solo parecía un poco ordinaria y extravagante. Así que, esta es una especie de instituto de secundaria para ángeles, dijo Luz. Pero, ¿de qué sirve? ¿Acaso luego vais a la universidad para ángeles? Depende de lo que el mundo necesite. Muchos estudiantes se toman un año sabático y se alistan al cuerpo de Nephilim. Viajas, echas con una cana en el aire con un extraño, etc. Pero eso es en tiempos. Bueno, ya sabes, de paz. Ahora mismo. ¿Ahora mismo qué? Da igual. Shelby pareció morderse la lengua. Solo depende de quién eres. Verás, aquí cada cual tiene distintos grados de poder, prosiguió como leyendo la mente de Luz. Según el árbol genealógico de cada uno, en tu caso, sin embargo, Luz lo sabía. Yo solo estoy aquí por Daniel. Shelby arrojó su servilleta en el plato vacío y se puso de pie. Es impresionante lo bien que te lo has montado, Luz. La novia del pez gordo que ha tocado algunas teclas. ¿Era eso lo que todo el mundo pensaba de ella? ¿Era esa la verdad? Shelby extendió la mano y se la llevó a la boca, el último trozo de quinche del plato de Luz. Si quieres tu club de fan de Lucinda Pride, seguro que lo encontrarás. Pero a mí déjame tranquila, ¿entendido? ¿De qué hablas? Luz se puso de pie. Tal vez ella y Shelby deberían empezar de nuevo por la conversación. Yo no quiero un club de fans. ¿Lo ves? Te lo dije. Una voz aguda pero agradable se oyó en ese instante. De pronto se encontró con la chica del pañuelo verde ante ella, sonriéndole y dándole codazos a la otra chica para que se acercara. Luz miró por detrás de ellas, pero Shelby ya se había alejado. Seguramente no merecía la pena ir detrás de ella. De cerca, la chica del pañuelo verde parecía una versión más joven de Salma Hayek, con los labios igual de carnosos y el pecho incluso más voluminoso. La otra muchacha, de tez pálida, ojos color avellana y pelo negro corto, se parecía un poco a Luz. Un momento. ¿De verdad eres Lucinda Price? Preguntó la chica más pálida. Tenía los dientes pequeños y blancos, y con ellos sostenía un par de horquillas, decoradas con lentejuelas, mientras se recogía unos pocos mechones oscuros. Como en la historia de Luz y Daniel, la chica recién llegada de esa terrorífica escuela de Alabama. Georgia. Luz asintió lentamente. Da igual, o vaya, ¿cómo era Cam? Lo vi una vez en un concierto de death metal. Pero, claro, me puse demasiado nerviosa para presentarme. Pero no te vas a interesar por Cam, porque, claro, está Daniel. Solo una risita de emoción. Por cierto, me llamo Dadwin. Ella es Jazmín.
Hola, dijo Luz lentamente. Eso era nuevo. No le hagas mucho caso, se acaba de tomar más o menos 11 cafés. Jazmín hablaba 3 veces más despacio que Darwin. Quiero decirte que estamos muy contentas de conocerte. Siempre decimos que la historia de Daniel y tú es la historia de amor más grande que haya existido nunca. ¿En serio? Luz hizo crujir los dedos. ¿Bromeas? Preguntó Darwin, aunque Luz no podía dejar de pensar que le estaban gastando una especie de broma. Con eso de morir una y otra vez y... Oye, ¿y eso que hace que todavía lo quieras más? Seguro que sí. Oh, bueno, cuando te desintegras en el fuego, cerró los ojos, se puso la mano en el estómago y luego se la pasó por el cuerpo golpeándose el pecho con el puño. Cuando era pequeña mi madre me contaba siempre esa historia. Luz estaba sorprendida. Echó un vistazo a la terraza atestada de gente preguntándose si alguien podía oírlas. Y hablando de desintegrarse, en ese momento tenía que tener las mejillas rojas como un tomate. Una campana repicó desde el tejado de la cantina para anunciar el final del desayuno. Luz se alegró de ver que todo el mundo tenía otras cosas de las que ocuparse, como ir a clase. ¿Y qué te contaba tu madre? Preguntó Luz lentamente. ¿Era sobre Daniel y yo? Bueno, solo lo más destacado, dijo Darwin con los ojos abiertos. ¿Cómo es? ¿Como un sofoco? ¿Cómo es eso que se tienen en la menopausia? Bueno, no es que piense que tú puedas saberlo, claro. Jasmine le dio un golpecito a Darwin en el brazo. ¿Te das cuenta de que estás comparando la pasión desenfrenada de Luz con un sofoco? Lo siento. Darwin soltó una risita. Estoy fascinada. Parece tan romántico y extraordinario. Tengo envidia sana, ¿eh? ¿Me envidias por tener que morir cada vez que intento estar con el chico de mis sueños? Luz encogió de hombros. En realidad es una mala pasada. Eso es lo que dice a una chica cuyo único beso hasta el momento ha sido con Ira Frank. El síndrome de colon irritable, dijo Jasmine señalando a Darwin con un gesto burlón. Al ver que no se reía Darwin y Jasmine se echaron a reír de una forma aduladora, como si creyeran que Luz simplemente estaba siendo modesta. Luz jamás había sido el objeto de ese tipo de risas. ¿Y qué te decía tu madre exactamente? Quiso saber Luz. Oh, lo de siempre, que estalló la guerra, y toda la mierda saltó, y cuando desde las nubes quisieron poner fin a todo aquello, Daniel se puso de palo. Nadie nos podrá separar. Y que eso fastidió todo el mundo. Esta es mi parte favorita de la historia. Así que ahora vuestro amor está condenado a sufrir un castigo eterno, de quereros desesperadamente y sin embargo no poder, bueno, ya sabes. Pero hay vidas en que sí. Jasmine corrigió a Darwin e hizo un guiño malicioso a Luz, que apenas podía moverse de la impresión que le causaba oír todo aquello. Vaya. Darwin hizo un gesto con desdén en la mano. Lo importante es que ella estallaba en llamas cuando, al ver la expresión de horror en la cara de Luz, Darwin se estremeció. Lo siento, no creo que quieras oírlo. Jasmine carraspeó y se estremeció y intervino. Mi hermana mayor me contó una anécdota de tu pasado y juro que... Oh. Darwin pasó el brazo por el de Luz, como si aquel conocimiento al que Luz no tenía acceso le hiciera una amiga más deseable. Era de locos. Luz se sentía tremendamente incómoda y también un poco emocionada. Y además no estaba segura de si todo aquello era verdad. Había una cosa incuestionable. Luz de pronto se había convertido en una especie de personaje famoso. Pero era una sensación rara, como si fuera una de esas jóvenes anónimas, guapas y tontas, que se dejaban fotografiar junto a la estrella de cine del momento por un paparazzi. Oh, chicas, exclamó Jazmín señalando la forma exagerada del reloj de su teléfono. Es súper tarde. Tenemos que ir a clase. Luz hizo una mueca y asilió la mochila con rapidez. No tenía ni idea de qué clase tenía primero, ni sabía dónde debía ir o cómo tomarse el entusiasmo de Jazmín y Darwin. No había visto unas sonrisas tan amplias y emocionadas desde, bueno, tal vez nunca. ¿Alguno sabe cómo puedo averiguar dónde está mi primera clase? No tengo horario. Bueno, dijo Darwin. Ven con nosotras, siempre vamos juntas. Es muy divertido. Las dos chicas se echaron a andar con Luz, una al lado de la otra,
y la acompañaron en un recorrido sorprendente entre las mesas, donde otros chicos y chicas estaban acabando el desayuno. A pesar de ser tan súper tarde, Jasmine y Darwin prácticamente se pasaban por el césped recién cortado. Luz consideró la posibilidad de preguntarles qué le pasaba a Shelby, pero no quería parecer cotilla. Por otra parte, esas muchachas resultaban agradables, aunque no necesitaba entablar buenas amistades. Como no dejaba de recordarse a sí misma, todo aquello era provisional. En efecto, era provisional, pero también resultaba asombrosamente bello. Las tres anduvieron junto al camino de hortensias que daba de la vuelta a la cantina. Aunque Darwin no dejaba de charlar, Luz conseguía apartar la vista del acantilado, viendo cómo el terreno se desplomaba cientos de metros en el océano deslumbrante. El oleaje rompía en una playa diminuta de arena rojiza situada a los pies del acantilado, casi con la misma despreocupación que con los estudiantes de la escuela de la costa se iban a clase. Ya hemos llegado, dijo Jazmín. Un impresionante edificio de madera de 2 pisos en forma de A se erguía solitario al final del camino. Había sido construido en el corazón de un grupo aislado de secuoyas, por lo que su tejado pronunciado y triangular y el amplio césped que se extendía delante de él estaban cubiertos por una copa de hojas acirculares. Había además una agradable zona ajardinada con algunas mesas de picnic. Sin embargo, lo más llamativo era el edificio. Más de la mitad del mismo parecía de cristal, pues se hallaba recubierto de ventanales amplios y de cristal tintado y de puertas correderas abiertas. Era como si lo hubiera diseñado el mismo Frank Lockwood Reed. Había varios estudiantes holgazaneando en la enorme terraza con vistas al océano, situado en la segunda planta, mientras otros chicos y chicas subían las escaleras simétricas que se elevaban desde el camino. Bienvenida al pabellón Nephilim. ¿Aquí es donde vais a clase? Luce que estaba boca abierta. Aquello tenía más el aspecto de una residencia de vacaciones que un lugar de estudio. A su lado Darwin pegó un chillido y le apretó la muñeca. Buenos días, Steven, exclamó Darwin a través del jardín saludando a un hombre mayor que se encontraba al pie de las escaleras. Tenía un rostro fino, llevaba gafas modernas de diseño rectangular y lucía una cabellera espesa y ondulada. Adoro cuando se pone ese traje de 3 piezas, susurró Darwin. Buenos días, chicas. El hombre sonrió saludándolas. Se quedó mirando a Luz el tiempo suficiente para incomodarla, pero sin perder la sonrisa. Nos vemos en un instante, dijo y empezó a subir. Steven Fillmore, susurró Jasmine informando a Luz mientras lo seguía por las escaleras, también conocido como SF o el Zorro de Plata. Es uno de nuestros profesores y en efecto Darwin está verdaderamente desesperada y profundamente enamorada de él, aunque ya está comprometido. Es una descarada. Pero también adora a Francesca. Darwin dio un golpecito a Jazmín y luego dirigió sus ojos oscuros y sonriente a Luz. Apuesto que tú también te rendarías ante ellos. Un momento. Luz se detuvo. ¿El Zorro de Plata y Francesca son nuestros profesores? ¿Los llamáis por su nombre de pila? ¿Y son pareja? ¿Quién enseña qué? Al bloque de la mañana lo llamamos humanidades, explicó Jazmín, aunque sería más apropiado llamarlo angelología. Francesca y Steven enseñan juntos. Es parte del trato aquí, una especie de yin-yang. De esta manera, bueno, ningún estudiante resulta influenciado. Luz se mordió el labio. Habían llegado a lo alto de la escalera y se encontraban en la terraza en medio de un grupo de estudiantes. Todo el mundo empezó a cruzar tranquilamente las puertas correderas de cristal. ¿Qué quieres decir con que nadie resulte influenciado? Ambos son ángeles caídos, pero optaron por bandos distintos. Ella es un ángel y él más bien un demonio. Darwin hablaba con tranquilidad, como si charlara sobre yogures de diferentes sabores. Al ver cómo Luz abría los ojos, añadió: No es que puedan casar ni nada por el estilo, aunque sería una gran boda. Simplemente viven en pecado. ¿Me estás diciendo que un demonio enseña humanidades? Preguntó Luz. ¿Y eso está bien? Darwin y Jazmín se miraron entre ellas y se echaron a reír. Está muy bien, contestó Darwin. Ya verás cómo cambias de opinión respecto a Steven.
Vamos a tener que entrar. Luz entró en el aula con los demás. Era una estancia amplia formada por 3 grandes escalones sobre los cuales se encontraban los pupitres, que se orientaban hacia un par de mesas largas. La mayor parte de la luz provenían de unas claraboyas. La luz natural y el techo elevado hacían que el aula pareciera incluso más grande de lo que era en realidad. La brisa oceánica penetraba las puertas abiertas y hacía que el ambiente fuera relajado y fresco. No podía ser más diferente a Espada y Cruz. Luz se dijo que la escuela de la costa incluso le podría llegar a gustar de no ser porque el único motivo por el que ella se hallaba allí, la persona más importante de su vida, no estaba allí. Se preguntó si Daniel pensaba en ella. ¿Lo estaba echando tanto de menos como ella a él? Luz eligió la mesa más cerca de las ventanas, entre Jazmín y un chico agradable y discreto vestido con vaqueros, una gorra de los Doggers y una sudadera de color azul marino. Había unas cuantas chicas de pie cerca a la puerta del baño. Una de ellas tenía el pelo ondulado y llevaba unas gafas cuadradas de color violeta. Cuando Luz la vio de perfil, estuvo a punto de saltar de su asiento. «Ven». Pero cuando la chica se volvió hacia Luz, vio que su rostro era más cuadrado, que la ropa le iba un poco más ajustada y que tenía una risa un poco más estridente. Luz se sintió languidecer. Claro que no era Pen, y nunca lo sería. Luz se dio cuenta de que los demás compañeros la miraban, de que ellos tenían la vista clavada en ella. La única que no lo hacía era Shelby, que se limitó a saludar a Luz con la cabeza. No era una clase grande, apenas 20 pupitres dispuestos sobre los peldaños y de cara a las 2 largas mesas de caoba que había delante. Detrás de ella 2 pizarras blancas, 2 estanterías a cada lado, 2 papeleras, 2 lámparas de escritorio, 2 ordenadores portátiles, uno en cada mesa, y 2 profesores, Steven y Francesca, que cuchicheaban frente a frente a la clase. Con un gesto que Luz no esperaba, posaron su mirada también en ella antes de encaminarse hacia sus mesas. Francesca se sentó sobre una, colocando una pierna debajo de la otra, de modo que uno de sus altos tacones rozaba el suelo de madera. Steven se apoyó en la otra mesa, abrió su pesada cartera de cuero de color granate y se puso el bolígrafo entre los labios. Pese a que ya tenía unos años, resultaba atractivo, aunque Luz hubiera preferido que no lo fuera. Le recordaba a Cam y lo engañoso que podía llegar a ser el contacto de un demonio. Se había hecho a la idea de que el resto de la clase sacaría los libros que ella no tenía y analizaría lecturas que ella no había podido hacer. Así que podía abandonarse a la sensación de apabullamiento y soñar despierta con Daniel. Pero no ocurrió nada de eso. La mayoría de sus compañeros seguían dirigiéndole miradas furtivas. A estas alturas todos os habréis dado cuenta de que hoy damos la bienvenida a una nueva alumna. Francesca tenía una voz grave y melosa, como la de una cantante de jazz. Steven sonrió, dejó ver el brillo de su blanca dentadura. Dinos, Luz, ¿qué te ha parecido hasta ahora la escuela de la costa? Luz palideció mientras el resto de la clase se giraba ruidosamente hacia ella en sus pupitres. El corazón empezó a latirle deprisa y se notó las palmas de las manos húmedas. Se encogió en el asiento, deseando ser simplemente una chica normal en una escuela normal, en su casa en Thunderbolt, Georgia. En los últimos días había deseado una más de una ocasión no haber visto nunca una sombra, ni haberse visto envuelta en una situación que había conducido a la muerte de sus queridos amigos. Pero en ese punto sus pensamientos atribulados se detenían. ¿Cómo ser normal y seguir con Daniel? Él distaba mucho de ser normal. Era imposible. Ahí estaba ella, bien fastidiada. Todavía no me he acostumbrado a la escuela de la costa. Le temblaba la voz traicionándola y reverbando el techo inclinado. Hasta el punto está muy bien. Steven se rió. Bueno, Francesca, y yo hemos pensado en ayudarte a sentirte cómoda aquí, y por eso hoy vamos a posponer las presentaciones que hacen los estudiantes los martes por la mañana. Al otro lado de la sala, Shelby exclamó: «Bien». Luz observó que su compañera de habitación tenía sobre el pupitre
Una pila de tarjetas y un póster grande de los pies en los que leía las apariciones no son tan malas, así que Luz acababa de salvar de tener que hacer la presentación. Aquello tenía que ser bueno para la relación entre compañeras de habitación. Se bajó de la mesa y anduvo por la sala taconeando mientras repartía una hoja de papel a cada estudiante. Luz esperó a oír el coro de quejidos que esas palabras suelen provocar a un grupo de adolescentes, pero todos sus compañeros se mostraron conformes. De hecho, se dejaban llevar sin oponer resistencia. Cuando Francesca dejó el papel en el pupitre de Luz, dijo: «Este ejercicio está pensado para que te hagas una idea de quiénes son algunos de tus compañeros y qué objetivo perseguimos en esta clase». Luz miró el papel. En él había dibujadas 20 casillas, cada una con una frase. Ella ya había jugado a este juego en una ocasión, de pequeña, en unas colonias de verano al oeste de Georgia, y también un par de veces cuando asistía a clase en Dover. Se trataba de ir por la sala y relacionar a cada alumno con una afirmación. Aquello la tranquilizó. Había juegos para romper el hielo mucho más incómodos que aquel, pero al analizar detenidamente las frases, esperando encontrar expresiones como «tiene una tortuga como mascota» o «le gustaría hacer paracaidismo», se inquietó al leer cosas como «habla más de 18 idiomas» o «ha visitado el más allá». Iba a resultar lastimosamente notorio que Luz fuera la única de la clase que no era un Nephilim. Recordó entonces al camarero que les había llevado el desayuno a ella y a Shelby. Tal vez se sentía más cómodo entre los becarios. Becker Brady no sabía de lo que se había liberado. «Si no hay preguntas», dijo Steven al frente de la sala, «ya podéis empezar». «Salid fuera y disfrutad», añadió Francesca. «Tomaos todo el tiempo que necesitéis». Luz siguió al resto de los alumnos de la terraza. Mientras se dirigía hacia la barandilla, Jazmín se apoyó en el hombro de Luz y señaló una casilla con su uña pintada de verde. «Tengo un familiar que es un querubín de pura sangre», dijo. «El viejo y loco tío Carlos». Luz asintió como si supiera de lo que eso significaba y anotó el nombre Jazmín. «Oh, y yo sé levitar», dijo tranquilamente Darwin señalando la esquina superior de izquierda de Luz. «No es que lo haga todo el tiempo, pero por lo general después de tomar café». «¡Guau!». Luz intentó no demostrar asombro, pero no parecía que Darwin bromeara. ¿Era realmente capaz de levitar? Cada vez se sentía más fuera de lugar. Para disimular, buscó en la hoja algo que ella supiera hacer. Tiene experiencia en convocar anunciadoras. Las sombras. La última noche en Espada y Cruz, Dani le había dicho el nombre con el que se las conocía. A pesar de que ella nunca la había invocado, pues siempre se habían limitado a aparecer, Luz sin duda tenía cierta experiencia. «Podéis poner mi nombre ahí», dijo señalando la esquina izquierda inferior del papel. Jazmín y Dark la miraron un poco sobrecogidas, pero crédulas antes de proseguir cumplimentando el resto de la hoja. El corazón de Luz se había serenado un poco. Tal vez aquello no iba a salir tan mal. En los minutos siguientes conoció a Lilith, una chica pelirroja muy remilgada que era una de las 3 mellizas Nephilim. «Nos diferenciamos por nuestras colas vestigiales», explicó. «La mía tiene forma enroscada. A Oliver, un muchacho de voz grave y rechoncho que había visitado el más allá en vacaciones de verano en su año anterior. Está tan sobrevolado que casi resulta difícil de explicar. Y a Jack, cual le parecía que empezaba a poder leer el pensamiento y que veía con buenos ojos que Luz le asignara en esa habilidad. Me parece que eso a ti te parece bien, ¿verdad?», afirmó, emuludando una pistola con los dedos y chasqueando la lengua. A Luz le quedaban 3 casillas por completar cuando Shelby le arrebató el papel de las manos. «Hago estas 2 cosas», dijo señalando 2 casillas. «¿Cuál prefieres?». «¿Habla más de 18 idiomas? ¿Ha visto una vida pasada?». «Un momento», susurró Luz. ¿Puedes ver vidas pasadas?». Shelby arqueó repetidamente las cejas, estampó su firma en la casilla y luego escribió su nombre en la casilla de los 18 idiomas por si acaso. Luz se quedó mirando la hoja mientras reflexionaba acerca de todas sus vidas anteriores y lo fuera de su alcance que estaban. Había subestimado a Shelby.
pero su compañera de habitación se había marchado. En el lugar de Shelby se encontró un chico que estaba sentado junto a ella en la clase. Era bastante más alto que Luz, tenía una sonrisa amplia y amistosa, la nariz pecosa y unos ojos azules claros. Había algo en él, incluso en el modo en que mordisqueaba el bolígrafo, que parecía sólido. Luz sabía que aquella era una palabra muy rara para describir a alguien con quien nunca había hablado, pero no pudo evitarlo. Oh, gracias a Dios, dijo él riéndose mientras se daba una palmadita en la frente. La única cosa que soy capaz de hacer es la que has dejado en blanco. ¿Eres capaz de reflejar tu propia imagen o la de otros? Luz leyó lentamente. Sacudió la cabeza de un lado a otro y escribió su nombre en la casilla. Miles Fisher. Sin duda es algo que impresiona a alguien como tú. Claro. ¿Sí? Luz se volvió para irse. Alguien como ella que no sabía ni siquiera el significado de eso. Aguarda, ¿a dónde vas? La agarró por la manga. Vaya, parece que no has pillado el chiste sobre mí. Al ver que ella negaba con la cabeza, la expresión de Miles se sombreció. Solo quería decir que, comparado con el resto de la clase, apenas doy la talla. La única persona, excepto yo mismo, a la que he sabido reflejar fue a mi madre. Asusté a mi madre durante unos 10 segundos, pero luego el efecto desapareció. Espera. Luz miró al, a, con asombro a Miles. ¿Lograste una imagen reflejada de tu madre? Fue de forma accidental, según parece. Es fácil hacerlo con las personas a las que quieres. Un débil tono sonrosado asomó en sus pómulos. Ahora pensarás que soy una especie de niño de mamá. Lo que he querido decir es que mis poderes son muy débiles, y tú, en cambio, eres la famosa Lucinda Price. Al decirlo agitó los dedos de las manos con un gesto muy masculino. Ojalá la gente dejara de decir eso, rezongó Luz, con la impresión de haber reaccionado con cierta brusquedad. Suspiró y se apoyó en la barandilla de la terraza para mirar al mar. Todos los indicios que daban a entender que la gente de allí sabía más sobre ella que ella misma, le resultaba muy difícil de asimilar, pero no quería hacérselo pagar a ese chico. Lo siento, dijo. Lo que pasa es que creía que yo era la única que no daba con la talla. Dime, ¿cuál es tu historia? Oh, yo soy lo que se llama diluido, explicó él dibujando unas comillas exageradas en el aire. Mamá tiene sangre de ángel en las venas, pero el resto de mi familia son todos mortales. Mis poderes son del nivel incómodamente bajo. Sin embargo, estoy aquí porque mis padres dotaron la escuela con la terraza que pisas ahora. Wow, en realidad no es tan impresionante. Mi familia está obsesionada con que venga a la escuela de la costa. Deberías ver la presión que hay en casa para que salga con una buena chica Nephilim. Luz se echó a reír. Fue una de las primeras carcajadas auténticas en muchos días. Miles torció el gesto de modo amigable. He observado que has desayunado con Shelby esta mañana. ¿Es tu compañera de habitación? Luz asintió. Hablando de buenas chicas Nephilim, dijo bromeando. Bueno, yo sé que es un poco, resopló, y con la mano hizo un gesto como de clavar zarzas, lo cual hizo que Luz soltara otra carcajada. De todos modos, no soy el alumno más brillante de aquí. Sigo pensando que este lugar es de locos. Así que si alguna vez quieres disfrutar de un desayuno normal o de otra cosa... Luz notó que sin darse cuenta asentía con la cabeza. Normal. Es la palabra musical celestial para sus oídos mortales. ¿Qué tal mañana? Fantástico. Miles sonrió y se despidió saludándola con la mano. Luz se dio cuenta de que todos los demás estudiantes ya habían entrado. Sola por primera vez aquella mañana, miró la hoja de papel que tenía en la mano. Sin saber qué pensar que los alumnos de la escuela de la costa, echó de menos a Daniel. De haber estado allí le habría aclarado muchas cosas, pero ella no sabía dónde estaba. En cualquier caso, demasiado lejos. Se llevó un dedo a los labios al recordar su último beso, el increíble abrazo de sus alas, incluso el bajo sol de California. Sentía tanto frío sin él, pero estaba allí por él, y con su extraña nueva reputación había sido aceptada por una especie de ángeles o lo que fueran por mediación de él. Curiosamente,
Resultaba agradable seguir el contacto con Daniel, aunque fuera de un modo tan complicado. Hasta que él volviera a buscarla, él no tenía ningún otro lugar donde agarrarse.